El comportamiento de los ciudadanos, yo tengo la creencia de que va cambiando de acuerdo al nivel de estructura que tiene la ciudad, ¿no? Entonces nos vamos adaptando a un nuevo nivel cada vez que encontramos cosas diferentes o algún desarrollo. Entonces la urbe ha ido creciendo demasiado, tiene un desarrollo inmenso y lastimosamente puedo decir que tiene también, bueno, crecimiento y desarrollo, dos términos diferentes. Podemos estar creciendo, pero puede existir un desarrollo limitado. Claro. Y estamos creciendo y a la vez nos estamos desarrollando, pero crecemos de manera desorganizada, Claro. y eso es lo que está afectando al desarrollo. Claro, el crecimiento va así, pero el desarrollo va por acá todavía. Exacto. Ahí como si lo ponemos en una balanza, sí estamos desarrollándonos de a poquito, pero el crecimiento está muy acelerado. Pero yo creo que también es por la falta de apoyo a la cultura que ha habido de parte de las autoridades y de los encargados y de la propia ciudadanía también. Yo creo que es muy complicado escribir una historia a futuro si no están bien puestos los cimientos del pasado. Tuvimos que investigar y a pesar de la investigación no podemos decir concretamente este es el origen de la ciudad. Simplemente son especulaciones y cosas que podemos buscar en los libros y en internet. Entonces, si no hay un cimiento de nuestro pasado realmente poderoso, va a ser complicado entender nuestra situación actual y va a ser mucho más complicado todavía avanzar al futuro. A pesar, como tú dices, ha habido crecimiento. O sea, un KFC, vamos a nombrar marcas, disculpen, un KFC, un McDonald's, iba a ser complicadísimo que esté en nuestra ciudad hace 20 años, pero ahora en el 2023 ya están. Qué sé yo, marcas inclusive locales de Guayaquil, de Quito, ya están acá en la ciudad. Pero sin embargo eso no significa como que la ciudad ya sea moderna. Puede que haya un par de edificios modernos que tenía la huella dactilar para dejarte pasar, pero eso no significa es vivir en una ciudad moderna. Ni que estamos modernizados. Significa que estamos en el 2023 y que alrededor del mundo la globalización ha permitido ciertos detalles, pero no es que estemos en el futuro, ni que vayamos a un futuro tan prometedor. Un punto importante es el comportamiento, como tú lo mencionaste, de los propios ciudadanos. ¿Qué manera estamos llevando las vidas? ¿De qué manera nos estamos proyectando? ¿Cuál es la visión? E influye de manera directa la educación. Ante todo, siempre el hecho de educarnos, y como tú lo mencionaste, de conocer nuestra historia, nos va a ayudar a no volver a cometer los mismos errores, sobre todo generar nuevas estrategias o nuevas formas de llegar a ese tan ansioso desarrollo. Desarrollo individual, desarrollo colectivo, desarrollo provincial y demás. Porque tener en cuenta eso, que primero las familias deben estar súper bien y debe ser atención por parte de las autoridades, y desde las familias, desde el núcleo familiar, se puede dar un desarrollo social. Porque de esa manera funciona. Si no se le brinda atención hacia las familias, la sociedad no va a poder tener el desarrollo necesario. Claro, todos deberíamos vivir en el Machala Premium. Y eso es lo que no puede pasar por el hecho de que no se brinda. En realidad, Machala vive una utopía muy fuerte. Nos tocan los puntos esenciales que nos gustan ver, nos maquillan los parquecitos, nos maquillan los espacios esenciales, pero la periferia está desatendida. Claro. Y hay muchos sectores en que lastimosamente, si nosotros tenemos que comer 3 veces, 4 veces al día, ellos no lo hacen. O sea, es inverosímil que en pleno año 2023 haya todavía callejones y calles que no estén asfaltadas. Es increíble esa movida. No, más allá de las calles, que no tengan agua, brother. Claro. No tengan agua, que tengan que esperar un tanquero. Que aún haya ese punto que no haya electricidad. Bueno, internet hoy en día se ha hecho común. Ya creo que la mayoría de familias los pueden tener. Y eso también es una paradoja, ¿no? Hay mucha gente que tiene internet en su casa, pero no le llega el agua. Entonces, porque es esencial mantenernos comunicados por esa línea. Sí. Entonces, aunque el internet ya es un punto más personal, como que familia encargada de cada uno de acuerdo a la economía, ¿no? Pero las atenciones prioritarias, el servicio básico, debe ser atendido para que exista ese desarrollo y de esa manera no cometer los errores de nuestro pasado.